Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la 15ª semana del tiempo ordinario. Un jueves que es 17 de julio. La Iglesia en su calendario litúrgico general no celebra hoy la memoria de ningún santo, aunque ustedes ya saben que todos los días se celebran santos, o en lugares concretos, o en diócesis concretas, en órdenes religiosas concretas. Por ejemplo, hoy es la celebración de un Papa Santo con el nombre de León, como nuestro Papa actual. Es un santo Papa del siglo IX, San León IV, del que sabemos poca cosa, pero sí defendió la ciudad en momentos de peligro, y su mismo ministerio petrino, de quienes pretendían relativizarlo. Hoy también se celebra, principalmente en la diócesis de Sevilla, a las santas mártires Justa y Rufina, las cuales pues fueron detenidas por un prefecto de la ciudad, Diogeniano, y en el siglo III fueron encarceladas y se les intentaba obligar a apostatar de su fe. Según la tradición, trabajaban como alfareras, ceramistas, en lo que hoy es el barrio de Triana. Parece que encerradas se les sometió a el hambre y a algunos tormentos, y Justa murió en la cárcel, y su hermana Rufina le sobrevivió poco tiempo y terminó siendo decapitada. Todo esto simplemente para que veamos que la Iglesia todos los días del año conmemora a santos, a mártires de todas las épocas. Nosotros vamos a centrarnos en la palabra de Dios, que es nuestro objetivo. Conectar la palabra de Dios que escuchamos y meditamos en nuestro corazón, conectarla con nuestra vida, porque eso es lo que debemos hacer, no simplemente escuchar, no simplemente actuar, sino poner por obra. La primera lectura es continuación de la de ayer. Estamos escuchando desde principios de semana el libro del Éxodo. Hoy en el capítulo 3 leemos los versículos 13 al 20 que dicen así: En aquellos días, al escuchar Moisés la voz del Señor entre las zarzas, le replicó: Mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés: Yo soy el que soy. Esto dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envía a vosotros. Dios añadió: Esto dirás a los hijos de Israel: El Señor, Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Así me llamaréis de generación en generación. Vete, reúne a los ancianos de Israel, y diles:
el Señor Dios de vuestros padres se me ha aparecido, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y me ha dicho, he observado atentamente cómo os tratan en Egipto, y he decidido sacaros de la opresión egipcia y llevaros a la tierra de los cananeos, hititas, amorreos, pericitas, heveos y jebuseos, a una tierra que emana leche y miel. Ellos te harán caso, y tú, con los ancianos de Israel, te presentarás al rey de Egipto y le diréis, el Señor Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro y ahora nosotros tenemos que hacer un viaje de 3 jornadas por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará marchar ni a la fuerza, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con prodigios que haré en medio de él, y entonces os dejará marchar. De nuevo tenemos un texto del Antiguo Testamento, pero de una gran profundidad teológica. Ya recordemos la lectura de ayer, Moisés ha tenido un encuentro sorprendente, misterioso, con Dios en aquella zarza que ardía sin consumirse en el desierto. Una zarza que por una parte le ha atraído lleno de curiosidad y que al entender que era un fenómeno explicable le ha llenado igualmente de temor. Es la experiencia fundamental de un Dios que atrae y al mismo tiempo sobrecoge. Moisés, en el texto que acabamos de leer, expresa miedo, desconfianza y duda. ¿Cómo va a presentarse ante los israelitas? ¿Con qué autoridad? ¿Es que tiene alguna? Y por eso le pregunta a ese Dios, a ese ser trascendente que le ha llamado, que se dirige a él desde la zarza ardiente, le pregunta su nombre. Tiene que acreditar la autoridad de quien le envía. Entonces Dios les revela su nombre. Yo soy el que soy. Una manifestación, una revelación absolutamente misteriosa, de las más misteriosas que se contienen en todo el libro santo. Inmediatamente Dios le dirá que está con él y que incluso realizará prodigios para liberar a su pueblo, porque es Dios el que ha tenido toda la iniciativa. Empecemos diciendo alguna palabra sobre el nombre de Dios. Dios no dice cualquier nombre, porque eso le reduciría a él, pondría límites a su grandeza, pondría límites a su trascendencia, pondría límites a su inmenso poder. Dios no se deja encerrar en un título, sino que se define como un ser que es el fundamento de todo lo que es, de todo lo que existe. No es un ser entre otros seres, sino que es el ser, el que es. ¿Y esto qué supone para nosotros? ¿Qué quiere decir? El nombre de Dios es una afirmación, en primer lugar, de presencia, y de presencia cercana. Yo soy el que soy equivale también a decir, en nuestra lengua, yo soy el que estoy. El que está allí, cerca de ti, invisible, pero te habla y te escucha. Incluso razona contigo y te argumenta y se fía de ti y te envía. Por tanto, lo que Dios da no es una definición ni un nombre al uso. Yo soy el que soy no es un título, no es una etiqueta que le podamos colgar a Dios. Es, como digo, en primer lugar, afirmación de presencia.
Pero inmediatamente después hemos de decir que es una afirmación igualmente de fidelidad. Porque el que soy, yo soy, inmediatamente afirma que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios al que habían venerado y adorado los patriarcas, con los que los patriarcas habían entablado alianza de amistad. Y recuerden, no solamente con ellos personalmente, sino con su descendencia. Por tanto, ese que se da a sí mismo el nombre de yo soy el que soy, también viene a decir que es el Dios que permanece. No está de paso, se queda para siempre, acompaña. Eso sí, al mismo tiempo no se deja manipular, ni poseer, ni reducir. Simplemente prometer que Él estará allí. Y sus intenciones, que es liberar a la descendencia de Abraham, eso ya es suficiente. Es todo lo que Moisés debe aspirar a conocer de Dios. Luego, las mismas obras de Dios hablarán en su nombre. Y él llegará a conocer mucho más de Dios y a convertirse en su amigo gracias a las obras que comprobará que Dios es capaz de realizar. Por eso, después de esta revelación misteriosa y sorprendente, todo se carga de un nuevo sentido y todo se carga de esperanza. Ese Dios que está, ese Dios que ve, ese Dios que escucha, ese Dios que llama, ese Dios que baja, ese Dios que es fiel, no está flotando en una nube. Es un Dios que se involucra, que actúa, que libera, que se conmueve ante el sufrimiento de su pueblo. ¿Y por qué es su pueblo? Pues porque es la descendencia de Abraham, su amigo, y eso basta. Ese Dios eterno, que no tiene principio ni fin, sino que es el que es yo soy. Sin embargo, es un Dios que actúa en la historia de los hombres. No se olvida de sus criaturas. ¿Qué digo de sus criaturas? No se olvida de sus hijos. Y escoge a veces lo que menos parece tener fuerza y habilidades. Se fija en Moisés, perseguido desde su nacimiento y luego huido vergonzosamente de Egipto. Un hombre que parece que ha perdido ya esperanzas, que no tiene planes ni ilusiones. Está en el desierto donde ha formado una familia. A este Moisés, que es un hombre de labios torpes, es decir, un hombre tartamudo, un hombre débil, que tenía temor en Egipto de que por haber matado a un egipcio se hiciera justicia en su persona. Había tenido miedo de morir él mismo. Pues este hombre débil, inseguro, con cargas en su propia conciencia, rechazado inicialmente por su pueblo, recuerden aquel israelita que le dijo: ¿a mí también pretendes matarme como mataste al egipcio? ¿Quién te ha constituido entre nosotros juez? Este es el elegido. Dios no le pide que tenga grandes cualidades, grandes recursos. Dios solamente le pide que confíe, que escuche y que obedezca. Y en definitiva, estos tres verbos prácticamente en la práctica significan lo mismo: escuchar y creer y obedecer, o confiar y obedecer. Dios va a acompañarle y a respaldarle. Hará signos increíbles. Tocará los corazones de los israelitas y de los egipcios. Y terminará doblegando la soberbia del faraón, que hasta el último momento se opone
a dejar salir a ese pueblo esclavo de los límites de su territorio. El Evangelio de la misa es, según San Mateo, en esa lectura continuada que estamos haciendo de San Mateo. Es un texto breve, pero igualmente muy importante. Del capítulo 11, los versículos 28 al 30, que dicen así: En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo: Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero, y mi carga ligera. Son palabras llenas de ternura que Jesús dirige a los que se sienten agobiados y cansados. El Señor no impone nada, el Señor no amenaza, el Señor no exige, el Señor simplemente invita. Venid a mí. Es una invitación literalmente cordial, hecha con el corazón. Es una invitación llena de dulzura, una invitación en que se promete lo que aquellos oyentes necesitan. Promete aquello mismo que necesitan. Los que están fatigados necesitan descanso, alivio, porque la carga de la vida a veces es exigente, porque la dureza del mundo a veces desgasta incluso los corazones más animosos. Cuando Jesús dice estas palabras, no dice que Él vaya a solucionar todos nuestros problemas, o a quitar todas las espinas que puedan encontrar en nuestro camino, que podamos encontrar nosotros en nuestro camino. Él no elimina las dificultades, pero ofrece su yugo. El yugo no es una carga, es una forma de unir. Unir, por ejemplo, al animal con el carro o con el arado del que tira. Jesús ofrece su yugo, su compañía, su dirección. Es el que ara o es el carretero el que da una dirección. Y el que hace que el esfuerzo no sea un esfuerzo inútil y sin recompensa. Por eso Jesús, ofreciéndonos su yugo, nos está ofreciendo a unirnos estrechamente a Él, a dejar en manos de Él nuestro rumbo, nuestro empeño. Nos confía una tarea, una misión, nos enseña una forma nueva de caminar. Sí, nos enseña, por eso nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí está la clave de todo, en el corazón de Cristo. Un corazón lleno de mansedumbre, que, como había ya dicho el profeta Isaías, no grita, no aplasta, no exige más de lo que cada uno de nosotros puede y quiere dar. El Dios que es amor es, por tanto, el Dios
paciente. El yugo de Jesús no oprime, Él mismo lo lleva con nosotros. Nosotros nos uncimos a ese yugo y Jesús con nosotros. No solo somos nosotros los que tiramos del arado del carro. Él va por delante. Y su carga, dice, es ligera. Ligera no quiere decir que no exista. Claro que sí existe una carga. Pero se apoya sobre una fuerza invencible. Se apoya sobre la fuerza del amor a Dios y al prójimo. Quien se une a Cristo con este yugo, en la mansedumbre, en la humildad, descubre y gusta una paz muy distinta a la que da el mundo. Experimenta un descanso interior que no depende de las circunstancias, sino que dependen del corazón. Para terminar, hagamos otra sencilla reflexión. ¿Qué relación tienen estas dos lecturas? Pues yo pienso que hay una relación muy evidente. En el Antiguo Testamento, Dios se revela y se manifiesta con un deseo de aliviar la carga de sus hijos, los israelitas, de su pueblo. Él escucha, desciende para liberar en el Evangelio. Ese mismo Dios de Israel, ese mismo que es el amigo de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese mismo Dios se ha encarnado, ha tomado un rostro humano, ha venido para caminar con los hombres, se ha unido a los hombres con un yugo del que no se separará jamás, el yugo de la humanidad. Ha venido para dar descanso a los cansados, la salud a los enfermos, la vista a los ciegos. Ha venido a limpiar leprosos y a resucitar muertos y a enseñarnos ese camino de confianza, de escucha, de obediencia, ese camino de paz y de amor. Pero ha venido a enseñarlo con el ejemplo de su propia vida. La zarza ardiente que contemplábamos ayer es el mismo corazón de Jesús, manso y humilde, que también arde como la zarza, con un fuego que no consume, que no devora, pero que ilumina, un fuego que calienta. En ambos casos, en ambos textos hay una revelación. A Moisés se le dice, yo estoy contigo, cuando se le encarga algo que le supera. Podrá hacerlo porque no está solo, Dios le respalda. Y en el caso del Evangelio, el discípulo también recibe una parte de la carga, pero puede llevarla siempre que se deje unir a ese yugo suave del Señor. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.